empieza el adulto mayor a su a deterioro físico, se va súper rápido y es algo tremendo cuando hay una negligencia por parte de las personas que tenían la obligación de cuidarlos y los dejaron a la deriva. Es algo muy, esto a la negligencia de edad en los adultos mayores, como ustedes no tienen idea, porque nadie los quiere cuidar, porque nadie quiere hacerse cargo de ellos, porque los ven como un estorbo, porque los ven como un mueble más de la casa, porque de veras es algo muy triste en nuestra actualidad. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Doy la bienvenida a la comunidad OMCA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como saben, es muy importante que registremos nuestro nombre y número de asociado en el chat para efecto de poder contabilizar nuestras participaciones que tendremos para efecto de expedir el certificado de acreditación 2026. El día de hoy contamos con una ponente que reviste una serie de características muy interesantes porque ella es la licenciada Isabel Sámano Reyes y es una especialista en peritajes e informe social para la reparación del daño de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nada más ni nada menos que de una fiscalía que atiende, al encontrarse en la Ciudad de México, atiende un mayor número de casos y de eh, problemas que se van presentando. El día de hoy ella nos va a hablar de un tema, violencia en el adulto mayor y sus características. Y antes de dar inicio a esta gran charla, voy a leer algunos aspectos de la formación académica de la licenciada Isabel Sámano Reyes. En su formación académica, ella es especialista en peritajes e informes sociales para la reparación del daño, valoraciones del riesgo social en trabajo social, tiene una licenciatura en trabajo social en el Instituto de Psico, Psicología, técnico en trabajo social, CETIS número 5. Complementariamente, ella tiene algunos estudios muy interesantes porque llevó a cabo el taller de la mediación familiar en el contexto del trabajo social en el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. También ha tenido grandes estudios sobre perspectiva de género aplicada al dictamen pericial en el Colegio de Peritos ACE. Asimismo, ha estudiado muy profundamente el tema peritaje social desde una perspectiva profesional teórico-práctica en el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Ha impartido muchas conferencias, entre ellas Del amor al feminicidio en la Universidad Europea. Ha llevado a cabo peritajes de trabajo social en fundamentación y exposición de casos de pensión alimenticia, guardia y custodia en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social en el estado de Chiapas. Cuenta con una constancia expedida por el INACIPE respecto de la víctima, el derecho penal y la reparación del daño. Asimismo, en esta misma institución tiene una constancia que destaca sus conocimientos en la elaboración del dictamen pericial. Dentro de la investigación social y la construcción del informe pericial forense, ella ha estudiado este tema en la Academia Forense. Asimismo, en el Colegio de Trabajadores Sociales de México, tiene también destacados conocimientos en estudio social. Asimismo, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene grandes conocimientos respecto del género y la lucha por la igualdad. En esta misma institución de la Ciudad de México, tiene también un curso del ABC de los derechos humanos y de elementos fundamentales de derechos humanos.
Sin más, actualmente trabaja en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Fiscalía de Atención de Grupos Prioritarios de Adultos Mayores. Sus funciones son visitas domiciliarias, entrevistas a usuarios, acompañamientos, informe social, pláticas de prevención de la violencia de adultos mayores, pláticas sobre el derecho que tienen los adultos mayores. Asimismo, ha trabajado en la Fiscalía de Atención a Víctimas, ha trabajado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por lo tanto, bueno, como podemos advertir, cuenta con toda la experiencia y conocimiento para platicarnos del tema en el que hoy ella va a intervenir y que se denomina violencia en el adulto mayor y sus características. Bienvenida, licenciada Isabel Sámano. Le invito a que Hola, inicie su ponencia. Muchas gracias. buenas tardes. Gracias Buenas al tardes, colegio por maestra. esta invitación. Efectivamente, se ha hablado mucho de los adultos mayores, pero pues un adulto mayor con sus características, todo su entorno social y demás. Entonces, pues los adultos mayores es un adulto mayor a partir de los 60 años. Dicen las legislaciones nacionales, dicen los organismos de salud, que un adulto mayor es a partir de los 60 años y más. Entonces, pues esa etapa se caracteriza por cambios físicos, se vuelven más vulnerables. Hay cambios muy notorios en los adultos mayores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando sufren estos cambios, cuando se vuelven más vulnerables? Pues requieren una atención más especializada para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues, ¿en dónde viene todo eso? Sería, pues, en la familia. En la familia es donde es el primer núcleo, la primera, sociedad, la primera, donde se generan todos los cambios, donde hay alianzas, hay amor, hay desamor, donde es la primera, institución jurídica, la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando qué es la familia? Entonces dice, bueno, pues es que la familia es un grupo básico de personas vinculadas por razones de sangre, matrimonio, adopción o afinidad. Ahora también entran los roomies ya en la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la familia? Pues comparten, ¿qué es lo que comparten? La vivienda, el afecto y el proyecto de vida en común. Cuando esta familia eso sería como lo ideal, lo que todos han escrito, lo que se han hecho, pues todo se ha estudiado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le pongo viviendo con el enemigo? Porque cuando la familia no es sano, empieza ¿en dónde? En la vivienda. ¿Qué es lo que pasa en la vivienda? Dice, antes era violencia intrafamiliar. ¿Qué quería decir esto? Que era adentro de la familia, adentro de la casa. Entonces, pues es algo que nadie veía, que solo pues se veía. Entonces, todos los cambios que se dan en la familia es adentro, adentro de la vivienda. ¿Qué pasa cuando estamos adentro de la vivienda? Pues todas nuestras emociones cambian y empieza a darse la violencia. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza física, la autoridad. ¿Y esto para qué la autoridad el abuso físico? ¿Para qué es? Pues para someter a la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tratamos de controlar o someter a otra persona mediante la fuerza física, la psicológica o la sexual? Le decimos, pasa esto en la familia, todo esto pasa en la familia, en el núcleo familiar, donde se supone que donde debemos estar más seguros, donde debemos
estar paz, donde es el lugar donde están todo lo que queremos y también está lo que no queremos. Entonces, pues, ¿qué pasa con la violencia? La violencia se empieza a dar con los tipos de maltratos. El maltrato dice aquí tipos de maltrato, está constituido por acciones o omisiones impuestas físicamente. Pues hemos visto muchas personas que traen golpes, que traen que es lo más visible, los golpes. Pero, qué es lo que sucede? Que el maltrato físico, ¿qué provoca? Que provoca un daño, unas lesiones, unas limitaciones. ¿Y qué es lo que sucede con estas agresiones físicas? Impiden que el adulto mayor o la persona que está sufriendo este tipo de maltrato pierda ciertas funciones y tiene síntomas. Hay que identificar bien estos síntomas. ¿Para qué? Para que si se presenta en algún familiar adulto mayor, sea bueno, en este caso un grupo prioritario que serían mujeres, niños y adultos mayores, se pueda identificar. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en el maltrato físico? Pues suelen ser moretones, pueden ser disminución de la movilidad, escaras, aislamiento y confusiones. Y empiezan a las personas a tener un comportamiento más, más se vuelven más retraídas, se vuelven más temerosas con el maltrato físico que han sufrido por parte de las personas que deben de protegerlos. En este caso, pues los hijos, las nueras, los yernos, los nietos o cualquier persona que viva con el adulto mayor. Esos son los maltratos. El maltrato psicológico o emocional. ¿Qué características están, dice la ley o dicen los estudios, que está conformado por acciones de carácter verbal que provocan o pueden provocar daños psicológicos y la victimización y la interferencia perniciosa que han sido descritas en estos casos como, pues empiezan con el maltrato psicológico, empiezan con las burlas, con con las groserías, aunado con la violencia física, pues estas los empiezan a presentar las personas o los adultos mayores que sufren esto, pues miedo, insomnio, tristeza, sueño excesivo, dificultades para tomar decisiones, apatía, aislamientos. Cuando sucede este maltrato psicológico, los adultos mayores de veras se meten a sus viviendas, se meten a su cuarto, se empiezan a aislar de toda la familia para no generar un conflicto entre los integrantes de la familia. Esta persona que genera este maltrato, por lo regular, no lo hace en presencia de los demás familiares, lo hace a escondidas para tener el control del adulto mayor. La negligencia, ¿qué significa esto? Muchos adultos se define como cualquier descuido o la misión de realizar determinadas acciones de que dejan desamparada a una persona que depende de la ayuda de esta. Esto que genera, pues, genera un daño que pudo ser evitado. Sin embargo, pues, como se nos olvidó nuestro adulto mayor, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tener ciertos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues empiezan lo primero es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque no se le dio los alimentos adecuados, no se le proporcionó ropa limpia, no se le proporcionó un lugar seguro. Muchas veces no tienen para sus anteojos o no se los proporcionaron, no tienen audífonos que puedan escuchar, porque muchos adultos mayores pierden
audición, muchas a veces, como no los bañan, que empiezan con las infecciones de la piel, con las infecciones genitales. ¿Esto a qué se deriva? A la falta de higiene corporal. Cuando los adultos mayores ya no se pueden valer por sí mismos, empiezan a aparecerles úlceras, escaras. ¿Y qué pasa con esto? Empieza el adulto mayor a deterioro físico, se va súper rápido y es algo tremendo cuando hay una negligencia por parte de las personas que tenían la obligación de cuidarlos y los dejaron a la deriva. Es algo muy, esto a la negligencia de edad en los adultos mayores, como ustedes no tienen idea, porque nadie los quiere cuidar, porque nadie quiere hacerse cargo de ellos, porque los ven como un estorbo, porque los ven como un mueble más de la casa, porque de veras es algo muy triste en nuestra actualidad. Abuso económico, ¿esto a qué se refiere el abuso económico? Es a la utilización o exigencia excesiva, ilegal y no permite dar los recursos económicos de los adultos mayores. ¿Cómo se consume esto? Pues empiezan con las apropiaciones de las cosas, de los bienes de los adultos mayores, con muchas veces hacen denuncias o demandas en la vía civil por los bienes de los adultos mayores. ¿Y esto qué pasa? Pues dejan muchos a los adultos mayores en un estado de indefensión, que también hay un abuso económico. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Empiezan a apropiarse de sus pensiones, empiezan a adquirir los hijos o las personas que están encargados de los adultos mayores, sacan préstamos a sus nombres. De veras, el abuso económico es también algo muy, muy frecuente en los adultos mayores, como ya no pueden valerse por sí mismos, o muchas veces los adultos mayores en estas generaciones no saben utilizar el cajero, no pueden ya caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los familiares se dan cuenta de esto, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a apropiar de los recursos económicos de los adultos mayores y empieza a haber un abuso y un control sobre los ingresos de los adultos mayores. ¿Y qué sucede con esto? Pues empieza el adulto mayor pues a no tener ni siquiera para comer, teniendo una pensión que puede satisfacer sus necesidades. Hay muchos adultos mayores pues, que trabajaron y las pensiones son aquí en la Ciudad de México, la más baja es de 3,800 pesos, es de la más baja, y la más alta de los profesionistas es unos 30,000 pesos, y muchas veces no es acorde al nivel de vida con sus recursos económicos. Y entonces, ¿esto qué se da? Pues un abuso económico. El abuso sexual, pensarán, pues ya es un adulto mayor y pues no, ¿cómo va a haber un abuso sexual? Dice que sí, que el abuso sexual es cualquier contacto corporal de connotación sexual sin consentimiento del adulto mayor. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las personas que viven con los adultos mayores, aquí no hay de que por ser adulta mayor, por ser mujer o por ser hombre, se dan esta situación. Pero ¿con qué fin se está dando esta situación? Con sacarlos de la vivienda. Porque muchas veces los adultos mayores, con sus ideologías, ¿no? Pues se sienten atrapados en un sistema que es como una bola de nieve. Ya tienen un abuso físico, ya tienen un abuso psicológico, ya tienen un abuso económico, y ahora viene el abuso sexual. ¿Para qué? Para que esto se aburra y se vayan y estén en la calle. Hay muchos adultos mayores que ustedes han visto en la calle, siempre tienen una historia muy triste. Tenemos otro tipo de maltrato. También se da mucho en los adultos mayores. La verdad es que sí.
el maltrato pseudoterapéutico. Dice que es aquel que mediante técnicas terapéuticas no adecuadas eh, son en perjuicio de la salud del adulto mayor y esto puede ocasionar dolores, restricciones, y esto es para el control de las personas adultas mayores. ¿Qué significa esto? Pues es que muchas veces las personas que están a cargo de los adultos mayores, pues van con un pseudo doctor o qué sé yo, dan mala información. ¿Para qué? Para que lo estén medicando. Muchas veces se da esto para que los adultos mayores estén somnolientos, no se la pasen durmiendo la mayor parte del tiempo. ¿Y qué va a generar todo esto? Una confusión, ausencias, aislamientos. Y el adulto mayor se va a perder su recámara, se va a perder eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues ahora sí se van a poder apropiar de todos los recursos que tiene el adulto mayor. ¿Y qué va a pasar? Su salud se va a empezar a mermar, a tener complicaciones. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber un deceso más rápido. Este, ah, Ustedes van a decir, hay otro tipo de violencia, las acusaciones de brujería. Van a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo creen que va a pasar eso? Pues déjenme decirles que sí los hay. Las acusaciones de brujería, por lo regular, son casi en los estados. En los estados se da estas acusaciones, culpan al adulto mayor por según todas las avenencias que tiene la persona. No, es que ya me hizo brujería, es que esto ya o al contrario, también dice, no, es que te voy a hacer brujería para que ya te mueras rápido, para que ya pueda deshacerme de ti. Te voy a ir a hacer brujería. Entonces los adultos mayores en sus creencias esto hace que también ellos estén todo el tiempo pensando que ya les hicieron brujería, que ya los quieren matar, que ya que les van a quitar este tipo de brujerías si les dan los recursos económicos. Ustedes pensarán que no. Sí, eso sí, suele suceder con los adultos mayores. ¿Alguna pregunta, maestra, sobre estos tipos de violencias? Así muy, díganme ustedes y yo les digo qué es lo que sucede. Muchas gracias, maestra. Si me ayuda Marisela a quitar la presentación, muy amable, gracias. Fíjese que tenemos varias manos levantadas y si le parece bien, vamos a darle oportunidad de que formulen su pregunta de manera ellas mismas, que abran su micrófono. Si me ayudas, Anita, por favor, abrir el micrófono de González Gómez. A ver, por favor, Anita. Listo. Ahora sí, adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, Buenas gracias tardes. por darnos este conversatorio de un tema tan interesante y que tiene muchísimas aristas. Yo tengo dos preguntas donde van, pues, de ciertos extremos. Tuve un caso de un adulto mayor que desafortunadamente quienes lo violentaban de manera psicológica y física, sobre todo psicológica, eran su esposa y sus hijas. El adulto mayor, aunque tú hicieras una denuncia, pues obviamente él iba a declarar que no es maltratado. Entonces, ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo recomendable para darle esa protección a ese adulto mayor? Porque ya también actúa pues con temor a que sigan en aumento
este tipo de violencia psicológica y obviamente que también física. Y por otro lado, el caso de cuando los hijos están a cargo de sus padres y como sobreprotección de que no reciban visitas, no vayas a comer otra cosa que no puedes, como aislándolos de su medio social. Eso también podría ser un tipo de violencia que directamente a lo mejor no se podría ver como algo malo, pero el tener a un adulto mayor sin esa interacción social, sobre todo con sus familiares, desde mi punto de vista, si ellos no le causan ningún perjuicio, para mí sería un tipo de violencia. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Claro que sí, mire, la violencia no sería bueno, yo les di los tipos de violencia y los abogados ya, bueno, yo soy trabajadora social jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta violencia? Lo que usted me está refiriendo en mi diagnóstico así rápido, es un control, es una violencia psicoemocional. ¿A qué se refiere esto? Ahora sí, hay dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia psicoemocional. La violencia física, pues, son todos los golpes que se ven, pero, ¿qué es lo que pasa con los adultos mayores? Muchas veces dice, es que mi hijo nada más me dio una cachetadita, o es que nada más me empujó, o es que me dijo que, que era por mi bien, que porque yo no camino rápido, porque eso, no, 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 no. La violencia física, bueno, pues son todos los golpes, ¿qué es lo que es lo más visible? Si este adulto mayor tuviera golpes o unas cachetaditas o algo así, pues sí tiene que iniciar una carpeta de investigación porque ese es un maltrato. Ese es un maltrato y que está poniendo en peligro su vida, porque después de la violencia física o la violencia psicoemocional, viene, o primero es, bueno, dicen los estudiadores que primero es la violencia física. Ahora con las nuevas reformas es si no te ven golpeado, no hay violencia. No, sí, sí hay violencia. Entonces yo decía, primero es la psicológica, posteriormente viene la física y luego viene la negligencia. Entonces, ¿qué pasa? Con estas tres cosas, ¿qué es lo que sucede? Al adulto mayor lo tiene limitado, lo empiezan a limitar psicológicamente, lo empiezan usted me estaba refiriendo, es que su esposa y sus hijos no quieren que coma bueno, tendríamos que ver si el adulto mayor todavía es funcional o no es funcional. ¿Qué es funcional? Pues que todavía él pueda satisfacer sus necesidades. No es funcional. ¿Por qué no es funcional? No puede caminar. ¿Qué limitación tiene? Tiene una limitación física, tiene una limitación psicológica. Tendríamos que ver qué tipo de limitación tiene o por qué el adulto mayor no puede denunciar. Dice la ley, no lo digo yo, bueno, dice la ley que toda la persona que sepa de un hecho delictivo tiene la obligación de denunciarlo. Si una persona sabe que este adulto mayor es maltratado, tiene que hacer la denuncia en agravio del adulto mayor. No sé o algo más. No sé si se contestó a su pregunta, maestra. Eh, Bueno, es que son dos casos. El otro, el adulto mayor sí puede comer por sí mismo, tiene una limitación que no tiene una pierna, pero los hijos como que limitan mucho las visitas, la interacción con familiares. ¿Sí me explico? Como si lo tuvieran aislado, que no convivan Eh, con ciertas familiares, ¿no? Independientemente que nada más van de visita. O sea, por eso le preguntaba que si ese también era pues como un tipo de violencia, ¿no? Porque lo tienes aislado socialmente, son sus familiares, en ese sí, afán de sí, sobreprotegerlo, ¿no?
Sí, ese es un control emocional de un adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede? Todos los hijos, se hacen alianzas. Entonces el hijo, es como los niños, la persona que tiene al adulto mayor es el que controla, los bienes. Seguramente la persona que vive con el adulto mayor es el que dice todo hay un trasfondo. Aquí en la fiscalía, el 90% de las agresiones o de las denuncias que hay son de tipo por la vivienda. El otro 5% es por los recursos económicos del adulto mayor y el otro 5% es que nadie se quiere hacer el cargo del adulto mayor. Entonces, los empiezan a aislar para tener el control del adulto mayor para que él no diga lo que está sucediendo adentro de de su entorno. Entonces, esta persona pasa como a ser el, este, pasa a ser el padre, dice, los roles empiezan a cambiar y él empieza a tener el control y él empieza a decir, esto sí, comes, este no, empieza a condicionar las visitas. Este sería un aislamiento y que es con fin de qué, de controlar lo que está pasando en la familia y este adulto mayor empezarlo a quitar de sus redes de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El adulto mayor va a estar más vulnerable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a tener más control de él. ¿Y a qué se refiere esto? Y ahora, como ya no tienes quien te proteja, ahora voy a empezar con lo psicológico. Y después, como voy a estar cansado de ya estarte cuidando, ahora voy a maltratarte. Entonces, la violencia así empieza a escalar. Empiezan a aislar al adulto mayor para tener el control de él. Y sí, es un tipo de violencia, ¿eh? Eso tendría que ir a los juzgados familiares, a las convivencias. Muchas gracias, licenciada Sámano. Por ahí vi la mano levantada de Isclisóchil. No sé si ella quiera también abrir su micrófono para formular su pregunta. Ah, aquí está Sí, ya. sí, sí, Gracias. sí, presidenta. Muchas gracias por la plática. Una pregunta. Cuando el adulto mayor no quiere ya comer o es muy difícil convencerlo de que coma, de que tome sus alimentos, de que tome sus medicinas, ¿cómo se puede uno proteger también para que no pudiera llegar a haber una acusación de negligencia? Porque a veces son ellos los que se oponen, o sea, no, uno les sirve la comida, les pone los medicamentos y simplemente no se los quieren tomar o comen muy poquito o aceptan también parte de los medicamentos, parte de las vitaminas. Entonces, ¿qué se puede hacer también de parte de los familiares para protegerse ante un posible desenlace producto precisamente de las consecuencias por no comer bien y por no tomarse sus medicamentos? Acuérdense que los cambios físicos del adulto mayor pues van en aumento, no comen ya lo mismo, quieren hacer su voluntad, no se quieren tomar los medicamentos. Decían que un adulto mayor nos volvemos otra vez niños y efectivamente así es. Entonces, si nosotros le decimos, tómate, ¿cómo le decimos que se tome los medicamentos? Bueno, ahora sí, vamos a jugar como un niño. A ver, ¿te tomas esto? ¿Qué quieres? A conciliar, vamos a decir, a ver, no sé que yo sé que no te gustan papá, mamá, mamita, no sé, sé que no te gustan, sé que saben muy feos, pero yo quiero que sigas tú viviendo aquí conmigo, yo necesito que tú sigas estando aquí, yo te amo demasiado y no me gustaría perderte, por lo tanto, necesito que tú tomes esto o que tú comas esto. Te digo, hay temporadas en que los adultos mayores ya no quieren comer nada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a sustituirlos. Hay ensures, hay vitaminas, hay un montón de cosas que podemos nosotros adecuarlas ahora sí a, al estilo de ellos. Muchas veces ya no tienen dientes y a ellos les gusta mucho comer carne. Entonces, ¿sabes qué? Te los voy a hacer en papilla. Aquí está tu comida, te la voy a hacer en papilla. ¿Para qué? Para que no te pase nada. Mira, ahora vamos a hacerlo aquí. Vamos a hablar
dime qué quieres, pero hay a veces muchos adultos mayores que ya no están cognitivamente bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a observarlos y vamos a buscar de qué manera lo vamos a apoyar, porque dice que negligencia son todas las acciones que sí deben hacer y no se hicieron. ¿Qué pasa si nosotros, un trabajador social, un médico, alguien va a visitar? Si ve que la casa está sucia, ahí no depende del adulto mayor. Hay Ujú. acumuladores. Hay adultos mayores que también son acumuladores y tú dices, ay, es que tiene todos los recuerdos de las fiestas que fue. Ah, cada recuerdo, cada cosa que tiene ahí es un recuerdo, es una historia que los tiene ahí porque le está contando una historia. Todos los adultos, todos vivimos de recuerdos. Si nosotros se los quitamos, estamos cambiando su entorno y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a enojar. Bueno, en esta de la comida, ¿a qué decirle? A ver, ¿cómo quieres que yo te lo haga? Ya, ¿qué hacer? Vamos a buscar quién nos va a apoyar, cómo nos van a apoyar, porque también hay un síndrome del cuidador cansado. Este síndrome que dices, Dios, soy la única hija y no hay otro quien me ayude. Ah, me voy a auxiliar de alguien para yo poder también tener mi vida, también poder esto, porque muchas veces los adultos mayores tuvieron dos o tres, cuatro, cinco hijos y nada más uno se hace cargo de ese hijo y eso no es justo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a los tribunales familiares a pedir que nosotros otros hermanos también participen en los cuidados del adulto mayor, para que ese adulto mayor no se encuentre en una negligencia por falta de cuidados. O sea, todo ahí dice, vamos a hablar con nuestros hermanos, con nuestras familias. Dice la ley que todos los adultos mayores tienen que cuidar los hijos, los nietos, todos tienen la obligación de cuidarlo. No nada más es la persona que vive con el adulto mayor, es todos, porque el adulto mayor pues a todos los protegió. Ahora toda esa familia lo tiene que proteger. Y también si nosotros vemos que ya fuimos al domicilio y el adulto mayor está súper delgado y no hay comida, eso no es del adulto mayor, esos son de sus proveedores. Si nosotros vamos al domicilio y vemos que un adulto mayor tiene escaras, eso significa que no lo mueven, que no lo están cuidando. Entonces son cosas que pudieses haber hecho y no los hiciste. Entonces no sé si su pregunta se está o Sí, son muy buenos tips, la verdad. Sí, sí, lo de la papilla, lo de preguntarle, bueno, ¿qué quieres? Pero ya cuando el adulto mayor sufrió algún este, derrame cerebral o algo y ya tiene algo, por ejemplo, inicios de demencia senil y ya no puede tomar decisiones, incluso le puede poner uno, dos platos y decirle, ¿quieres esto o prefieres esto? Y no puede decidir. Y entonces sí, sí se le puede convencer a veces con algunas cosas, pero a veces no se le puede convencer. Y alguna vez se hizo una consulta de qué hacer porque no se quería tomar los medicamentos y dijeron, el tomar medicamentos es un derecho de cualquier ser humano y no se le puede obligar. Porque alguien decía, no, pues pártele, pues, hazla polvo y pónsela en la comida, pero según esto es un derecho del adulto mayor de decidir tomar o no los medicamentos. Entonces aquí, más que la pregunta con mucha sensibilidad que tiene usted precisamente para el trato al adulto mayor, cómo reunir tal vez pruebas o dar algún informe ante alguna autoridad para que sepan que es él el que se está negando a tomar medicinas, se está negando a bañarse, se está negando se opone a bañarse, no quiere comer bien. Entonces, ¿qué hacer también para protegerse uno legalmente? pues, le digo, siempre hay signos y síntomas. Entonces, si su estómago le va a pedir comida, entonces es cuando uno debe de aprovechar, porque no comen mucho, de veras ya no comen mucho, se come muy poquito, muy poquito. Entonces, eso que lo que coma es
es suficiente. O sea, no le podemos decir, una cosa es que le diga, ¿te comes esto? Ah, ay, papi, cómete esto. O mami, cómete esto. Es esa parte, bueno, nuestros papás nos decían, ¿te lo comes o te lo comes? Si no, ahorita hasta nos pegaban con las cucharas en la boca, pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros padres, que muchas veces la verdad es que es muy desgastante cuidar a un adulto mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con una jeringa, con Pero una entonces jeringa no hay más algún tantito. procedimiento legal previsto para dar un aviso, un informe, nada más decir por si quisiera ver una visita de una autoridad y decir, vean, hay comida, o simplemente estar haciendo videos de que se le sirvió la comida y no se la comió, no sé si es necesario eso. Es que le voy a decir una cosa, muchas veces ahí está la comida y se la dejas ahí, pero si él no se la puede comer, aunque tú le pongas los mejores manjares ahí, si él no se los puede comer, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por eso digo, o sea, o sea, aquí está tu comida, cómetelo, no se lo va a comer. Pero si estamos platicando y le vamos a estar dando fíjate que me pasó esto, qué sé yo, no sé lo que le guste, y mientras estamos platicando, le estamos dando de comer. O mira, te traje esta frutita. A lo mejor le gusta mucho la fruta y no le gusta la comida. O a lo mejor le gustan los infusiones, no le gusta esto. O a lo mejor le vamos a hacer un licuado, no les vamos a hacer esto. O sea, nos las vamos a ingeniar como nuestros padres se las ingeniaron para darnos lo que no nos gustaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es ese amor con el que ellos nos trataron, es lo que nosotros tenemos que regresar. Es difícil porque nosotros tenemos una vida muy ajetreada, que tenemos otra familia, que tenemos nuestros propios hijos, nuestros propios problemas, pero también tenemos una persona que está a cargo de nosotros. Si nosotros tenemos los medicamentos, la comida, su ropa limpia, su casa limpia, todo, no hay ningún problema. Si no lo podemos obligar a comerse como nosotros nos obligaron, pero sí podemos ser, si él no quiere vivir, hay muchas veces que los adultos mayores están deprimidos y no quieren comer. O sea, tenemos que observar a nuestros papás y ver qué es lo que tienen. O sea, de veras, con los adultos mayores tenemos que buscarles ese lado, como, como ellos nos lo hicieron a nosotros. Muchas gracias. Usted todo póngalo por la nota, a esta hora se le dio esto, a esta hora se le dio esto, a esta hora se le dio esto, tiene su control médico, tiene todo. O sea, no hay una negligencia. Si usted tiene todo eso, no hay ningún problema. Que alguno de sus hermanos vaya a denunciarla y diga, es que no le da de comer, es que no me gusta cómo lo No, hace. de A ver, hecho, todo el discúlpame, mundo no te gusta, ¿verdad? Ven a todo el hacerlo. mundo está consciente que él es el que no quiere. Ajá, entonces, Entonces no lo podemos obligar. ujú, bueno, Pero entonces muchas, eso es, o sea, si todos están conscientes, esto no va a haber ningún problema. Hay no, es que muchas veces que no lo les digo gusta desde el punto cómo de vista de que cuando falleció mi mamita, como fue una caída y llegó consciente, dijo lo que le pasó, llegó al ISSSTE, el ISSSTE por protocolo dio aviso a la Agencia del Ministerio Público. Entonces, no hubo ningún problema en la agencia, pero me llamó mucho la atención que el médico legista dijo, no hay signos de abandono, no hay signos de abandono, o sea que sí analizan, o el Ministerio Público, si hay signos de abandono. Y entonces, si el adulto mayor no quiere que lo bañes, le tiene ropa limpia, pero no se la quiere cambiar, pues no lo puedes tampoco obligar. No, no se quiere rasurar, no se quiere cortar el cabello, no quiere que le hagas pedicure, no quiere, o sea, no hay, no, el temor es que puedan decir hubo descuido, cuando él fue el que se negó a recibir estos cuidados. Ujú. Esa es la por eso, por eso es que le digo, si un adulto no se quiere bañar, cada cuando no se quiere bañar, si tú no lo bañas en un mes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener infecciones genitales y después de las infecciones genitales se va a ir al médico y te van a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo bañaste? Es que no quiso, no, perdón, es que tu obligación es por lo menos una vez a la semana lo tienes que bañar.
O sea, como lo bañes al de esponjita, cómo lo puedas bañar, pero tú lo tienes que bañar. Tú le tienes que cambiar la Aunque se ropa. ponga agresivo, Mira, papi, ya, aunque se ponga agresivo por la demencia senil, no hay como. Cuando tienen demencia sí, senil, no hay cómo obligarlos, porque se ponen más agresivos. no, Ujú. o en algún momento se le va a bajar, en algún momento cuando se les baje el humor, ahí vamos a aprovechar a hacer todo lo que se pueda hacer. Pues sí. Pero sí Sí, sí. tenerle la casa limpia. O sea, sí, Ujú. de veras es que es muy delicado. Hay muchas cosas que nosotros vemos, no nada más, o sea, nosotros vemos y si todas las moscas le están papando por ahí y la comida ya tiene de días, no. O sea, si nosotros vemos que hay una adulta mayor que refería, es que no voy a salir, por eso no me baño, pero tampoco olía feo. ¿Por qué? Porque usaban en sus zapatitos les ponían talcos, le ponían en su cuerpecito talco, Así. perfumado, y no olían feos. Ujú. O sea, por eso los vamos a ingeniar para poder satisfacer las necesidades. Es difícil, pero no imposible. Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, licenciada Isabel Sámano. Bueno, vamos a dar la intervención también a Luis Enrique Mireles, que nos acompaña también y que quiere formular una pregunta. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luis Enrique Mireles. Hola. Excelente ponencia, esta nos gustó mucho. Eh, Retomando lo que nos comentaba usted, efectivamente los porcentajes por temas económicos, por temas de violencia, pues son muy amplios, rayando algunos incluso al nivel del secuestro de estas personas, porque las tienen en un grado de sobreprotección. eh, Tienen diversos intereses. Ahora, tomando eso como consideración, sabemos que hay esa interferencia familiar que obviamente transgrede los derechos de estos adultos mayores y que muchas veces ya no cuentan con redes de apoyo. Ahora, ¿hasta dónde llega el tema de la tutela del Estado? Sabemos que la desaparición de los interdictos, pues, también no se dejó de lado a estas personas. Entonces, ¿hasta dónde llega la tutela del Estado, la protección de estas personas cuando se detecta este tipo de violencia y que desafortunadamente no cuentan con las redes de apoyo necesarias o no cuentan con otra red de apoyo, además de la persona que los está violentando? Bueno, si la persona no tiene, nada más tiene a esta persona que lo está violentando, entonces, ¿qué pasa? Si el adulto mayor es funcional y es su casa, entonces se hacen todas las diligencias para sacar al agresor del domicilio. Si el adulto mayor no tuviera casa y tiene recursos económicos, el Instituto del Envejecimiento Digno se hace cargo de ellos. Si el adulto mayor tiene casa, tiene dinero y no tiene ninguna persona que lo cuide, el DIF, el DIF se hace cargo, pero también hay asociaciones civiles que maneja el DIF y que ellos manejan su patrimonio en bien del adulto mayor. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México no hay asilos, todos son privados. Todos son privados y le digo, si el adulto mayor es funcional y tiene domicilio, se queda en su casa y sacan al agresor. Si el adulto mayor ya no puede valerse por sí mismo y tiene casa y tiene recursos económicos, entonces ahí entran los las asociaciones civiles que maneja el DIF. El DIF solamente atiende a los adultos mayores que son funcionales, que no tienen familia y que no tienen recursos económicos, pero tienen que ser funcionales. O sea, el DIF no ve a adultos mayores en estado cognitivo, Vegetativo. bajo. Entonces, por eso le digo, los adultos mayores, hay muchos asilos que son privados, porque no los hay.
Desafortunadamente el adulto mayor que no tiene nada lo mandan a la calle y en la calle los mandan si viene con por un tipo de violencia, entonces la fiscalía o las personas encargadas de estas, los mandan a los albergues y vivir en un albergue creo que pues no hay muy Tristemente, buenas referencias. sí, y ese es el tema, que muchas veces de- en un gran porcentaje de nuestro país, tristemente, los adultos mayores ya no cuentan con recursos económicos, ya no tienen la solvencia necesaria o la lucidez para hacerse cargo o de una administración, a lo mejor decir, me voy a un asilo y yo voy pagando. De mi cuenta. Desafortunadamente no, por eso me refería a ese tipo de tutela que tiene que tener el Estado para esas personas que no tienen esas capacidades. Por eso le digo, sí, el DIF es el que se hace cargo de ellos. Pero sí hay muchos requisitos. Teníamos un caso así, y yo dije, no es posible que tu estado tienes que verlo. Nosotros no tenemos dónde llevarlo, pero tú tenías que llevarlo y tiene que ser funcional, no tiene que tener enfermedades, no tiene que tener esto. Le digo, si fuera un adulto funcional, no te lo estaríamos refiriendo porque él podría satisfacer sus necesidades. ¿Cuándo no pueden satisfacer sus necesidades? Cuando tienen una discapacidad, ya sea auditiva o física, cuando no estén cognitivamente bien, cuando tengan alcoholismo, problemas de alcoholismo. Hay muchos adultos mayores que sufren de alcoholismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora sí, buscar a la persona más cercana para que se haga cargo de este adulto mayor, o como muchos tienen la pensión del bienestar aquí en la Ciudad de México, bueno, yo creo que también ya en la República, el instituto absorbe esa pensión y les da y los manda a esos asilos. Muchas gracias. Agradezco mucho la información. Y pues ojalá podamos hacer algo, tal vez, por alguna propuesta legislativa precisamente para este tipo de protección. La creación de algún instituto. Es que sabe qué? Que en las políticas públicas ya el DIF se hacía cargo de todos los menores, adultos mayores, y desafortunadamente ya no hay esos, ya no hay, que los quitaron. Si hay un adulto mayor con problemas psiquiátricos, tampoco los reciben. O sea, y ni siquiera, bueno, aquí en la Ciudad de México, el Santa Catarina, el Fray Bernardino, que son de los CENIAN, los tienen 15 días, 3 meses y van para afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con ese adulto mayor? Se vuelve indigente y anda en la calle. Sí, y ese es el tema precisamente a lo que me refería con la desaparición de los interdictos. O sea, hasta dónde llega esa tutela que debe haber. Pues obviamente hay personas que sí tienen los derechos, tienen las capacidades, pero no tienen la lucidez, no tienen la capacidad física necesaria para valerse por sí mismos. Entonces, tristemente, quedaron en desamparo y ese es el tema. Desafortunadamente, pues estamos con esta laguna que se quedó y que tristemente, pues nos sigue permeando, porque todos vamos para allá. Desafortunadamente, eso es algo que todos vamos a hacer grandes, espero en Dios para todos, pero todos vamos a ser grandes, todos vamos a ser adultos mayores en algún momento y vamos a tener esa necesidad. Y los que afortunadamente tenemos una red de apoyo o un familiar, pues estamos del otro lado, pero los que no, ese es el tema. Entonces, Bueno, tristemente, dice que no, perdón, dice que no se garantiza que nuestros hijos o nuestros familiares nos cuiden, al menos que tengamos también, una propiedad, pero hacerlo desde ahorita que estamos lucidos, hacer capitulaciones y decir, esto es para la persona que me vea, que mis propiedades o lo que yo tengo, la persona que se haga cargo de mí es para él. O sea, porque si no, o sea, le digo, nos sacan a los adultos mayores y se quedan con sus casas, se quedan con su dinero, se quedan con todo. Y entonces al adulto mayor lo mandan a la calle. Por eso cuando están lucidos, sí se debe de hacer eso. No tenemos esa prevención todavía. sí, desafortunadamente así pasa.
Muchas gracias, maestra. Qué complicado porque como comenta Luis Enrique Mireles, eh, estamos muchos de nosotros, bueno, todos vamos a llegar a una situación de esta naturaleza y quién sabe en qué condiciones lleguemos, ¿no? Si lleguemos en condiciones Así es. de tener alguna discapacidad o tengamos alguna cuestión económica que nos aqueje, la verdad es que sí es un tema muy preocupante. Y no solo por nosotros, o sea, digo, nos preocupamos por nosotros, pero también nos preocupa los adultos mayores que hoy en día pues tienen absolutamente una desprotección de parte del Estado. Yo creo, coincido con Luis Enrique, que tenemos que ver algún tema para acercarnos a la Ciudad de México y proponer participar, bueno, hacerles patente de la existencia de esta necesidad que existe para proteger a los adultos mayores. Eh, Así es. en fin, establecer las medidas jurídicas necesarias para llevar a cabo esta protección. Aquí tenemos una pregunta en el chat del maestro Juan Manuel Alonso, pero me gustaría, maestro Juan Manuel, que hiciera la pregunta de manera, si quiere tomar el micrófono, no sé si esté en posibilidad de hacerlo, maestro, porque me puso aquí síntomas clínicos de dos enfermedades que me cuesta trabajo pronunciar. Adelante, maestro, por favor. Anita, ¿me abres el micrófono del maestro? Gracias. Sí, buenas noches a todos. Ah, No sé si ya me escuchan. sí, Lo escuchamos bien. Sí, se me escucha, perdón. Sí, se sí, escucha bien. Sí, mi comentario, bueno, primero que nada quiero felicitar a la ponente el interesante conversatorio, el tema que estamos tocando el día de hoy, que sin duda es una situación que nos aqueja y nos aquejará en algún momento a todos los que estamos ahorita compartiendo esta tertulia. Y mi pregunta concretamente era en cuanto al hecho de que hay adultos mayores, si no es que la gran mayoría, que tienden a sufrir síntomas, son términos clínicos los que mencionaba yo, pero en términos llanos estamos hablando de cuando adolecen ya de problemas en la memoria y tienden a olvidar que ya comieron. Ajá, o comieron ahorita y a los minutos vuelven a pedir de comer, ¿no? Entonces se les genera cierta desorientación, etcétera. Pero más allá de eso, habrá familiares que no vivan con ese adulto mayor o que esté al cuidado de algún hermano, vamos al supuesto, y que el hermano que no vive precisamente con ese adulto mayor quiera en un momento dado, a raíz de eso, pretender denunciar al cuidador. Entonces, derivado de todo eso, ¿cuál sería el procedimiento legal para poder evitar ese tipo de situaciones? No sé si me expliqué. ajá. Bueno, entiendo que, bueno, usted está refiriendo que si hay un adulto mayor que ya ha de tener su deterioro cognitivo. Muchas veces el deterioro cognitivo, este, pues que se les olvida si comieron, si se bañaron, se duermen en la mañana y en la noche están despiertos. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso es ahora sí es un proceso que muchas veces tienen los adultos mayores. Entonces ese adulto mayor ya no puede estar solo. ¿Por qué? Porque muchas veces efectivamente a lo mejor no comió o a lo mejor sí comió. Entonces ahí a fuerzas debe de haber un cuidador. Ese adulto mayor ya no es funcional. Entonces tiene que haber una persona que lo esté auxiliando. ¿Para qué? Para que no suceda una negligencia y pueda que dice que es algo que se pudo haber evitado y no se evitó. Muchas veces que si un adulto mayor se queda solo, ¿qué es lo que sucede? Quema la casa.
se caen y se rompen la cadera, se caen y se pegan en las partes del cuerpo. Y si otra persona lo vio y va a denunciar, va a decir, es que en la casa de fulanito, no vive nadie, o el señor, sus familiares no están, y pobrecito se cayó, no le dieron de comer o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por eso tiene que estar una persona ahí, desafortunadamente, las 24 horas del día, para que no suceda una negligencia y la persona que esté ahí viviendo o que esté a cargo del adulto mayor no tenga una responsabilidad jurídica. Si no puede cuidarlo, tiene que buscar a fuerzas a alguien, meterlo a un asilo, meterlo a una casa de reposo o contratarle a una persona que lo esté cuidando. ¿Por qué? Porque si no, ahí sí habría una responsabilidad jurídica. ¿Y qué dice la ley? Que son de por violencia física de 3 a 6 años de prisión o unas multas que tienen que pagar. Este, si no, pues ahora sí, si se completa la carpeta de investigación, pues es una reparación del daño y una reparación del daño sale más, sale más caro. Lo más que se ha cuantificado son como 2 o 3 millones de pesos que pudo haberlo evitado, no pagarlo, pero ahí está. O sea, por eso tienen que justificar por qué no lo puedes cuidar. ¿Qué te impide cuidar a tu familiar? Dice que el que es obligado a cuidar al adulto mayor son los hijos y los nietos. Y si no tuviera hijos y si no tuviera nietos, serían los hermanos. Y si no hay hermanos, sería el Estado se tiene que hacer cargo de ese adulto mayor. Pero alguien se tiene que hacer cargo de ese adulto mayor. Sí, sí, gracias. De hecho, mi pregunta, insisto, era en el sentido de que estamos en el supuesto o la hipótesis de que precisamente ese adulto mayor sí se encuentra al cuidado de un familiar, llámese hijo, hermano, nieto, etcétera, ¿no? Pero resulta que otro familiar diverso del que lo está cuidando llega a alegar o quiere demandar o Negligencia. denunciar negligencia, pero sin tomar en cuenta Bueno, bueno, cuando se que es hace la investigación se da, perdón, cuando se da se adulto hace la mayor, o sea, investigación, se da bueno, cuando se hace una investigación se hacen toda una serie de investigaciones por la audiencia que y se concluye si sí o no sufre negligencia. sí. Todos los que participan si hiciera la denuncia, todos los que participan, pues van a llegar a una conclusión y dependiendo de la investigación que se realice, es lo que se va a seguir, se queda sin materia o se sigue. De acuerdo, maestra. Muchísimas gracias por esta gran respuesta. Ahora vamos a permitir la participación de la consejera Roxana Herrera Telles, que está planteando una pregunta en el chat de la membresía. Le pediríamos, por favor, a Roxana que abra su micrófono para poder llevar a cabo la formulación de su pregunta. Gracias. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias a nuestra excelente ponente. Mi pregunta va referida a que existe en la Ciudad de México la Casa del Adulto Mayor por parte del gobierno federal, porque ahorita yo estoy viendo que, pues, de todas las preguntas que se elaboraron, todas fueron negativas, que no hay ninguna posibilidad de apoyo para la gente en estado realmente de necesidad, que el gobierno, tanto estatal como federal, los apoye. Entonces, ¿dónde quedan protegidos como con el derecho que ellos tienen según nuestra Constitución,
que tienen derecho a ser protegidos por el gobierno. Entonces, ahorita al adulto mayor se le da una cantidad mensual, pero esa cantidad mensual es para sus medicinas, que para su comida y para su vivienda y todo, pero no es suficiente, no es suficiente para sostenerse. Ahorita dijeron, según si tiene una condición de enfermedad, pues tampoco es suficiente para contratar a una persona 24 horas. Ahora, la problemática es más seria de lo que, digo, es demasiado seria, no es más seria, es súper seria y delicada, porque muchas personas, yo como presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California, nosotros hicimos mucho altruismo en la Casa del Anciano, aquí en Baja California, en Tijuana, y en asilos. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Yo lo comenté en cierto momento en otra conferencia, de que íbamos pues a cortarles el cabello, llevamos gente que les cortaba el cabello, que les arreglara sus uñas, les hacíamos desayuno, gente que se veía que tenían ciertas posibilidades. ¿Y qué nos dijo el pastor? Porque un pastor es el que lleva esa casa, que llegan sus familiares, los ingresan, que porque no tienen tiempo por sus actividades de trabajo y que quieren que estén ahí, pues para que socialicen con otras personas similares a ellos, y hablan muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo les sacan las firmas para agarrar sus pensiones, les agarran su firma para agarrar el dinero que les corresponde por parte del gobierno por sus jubilaciones, pagan 2, 3, 4 meses y la gente se desaparece. Los familiares los dejan abandonados. Ahora, se habla con estas personas que tienen todavía coherencia y su mente lúcida y se les dio asesorías y se les dijo lo que usted ha dicho. Este, pues hay que ir con la autoridad para revocar ese poder y que llegue el ingreso directo. Todo. Y no lo quieren hacer, no lo quisieron hacer. No hubo uno que lo quisiera hacer. Que porque dicen, no queremos problemas con ellos, si así de vez en cuando vienen en mi cumpleaños de Navidad, ahora me van a dejar ir abandonado y no van a venir ni siquiera a verme. O sea, ellos viven en un estado muy triste y muy lamentable. ¿Por qué? Porque ahí influye más la cuestión anímica, emocional, que si tienen alguna enfermedad, se deterioran más. ¿Por qué? Pues, por la tristeza, por la falta de amor. No quieren comer, no se quieren bañar, no quieren vivir. Y es por eso, es por la falta de amor y de atención de sus seres queridos que ellos, ay, me emociono, perdón, de que ellos les enseñaron a caminar, ellos les enseñaron a hablar, ellos les llevaron a la escuela. Y desafortunadamente, yo sigo haciendo eso ya no como presidenta de la barra, sino que de forma altruista con las compañeras abogadas de la barra. Llevamos el día del ancianito, el día del abuelito y en Navidad les llevamos pants, que guantes, que sombreritos, que bufandas para el frío, calcetines. Pero ¿qué los vemos? Los vemos sin ganas de vivir. O sea, la verdad. Entonces, yo me pregunto, el Estado, el gobierno, tiene la obligación por la Constitución de protegerlos. Ahorita un compañero abogado decía, como Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, ¿qué cree usted que podamos hacer? Una iniciativa, algo que pudiéramos hacer como Orden Mexicana para que pues pongan más atención a ellos. Es muy Bueno, triste, maestra. Gracias. bueno, lo que pasa, eso sería un abuso económico. Yo les di la violencia, las características de la violencia y ustedes como abogados, ¿en qué harían? ¿Qué harían? Pues ese es un abuso económico. ¿Qué dice abuso económico? La misma ley lo marca. Daño patrimonial. ¿Qué es el daño patrimonial? Que es el uso indebido de los recursos económicos del adulto mayor, que son para su bien y que no están utilizados para su bien. Entonces ahí sería una denuncia por abuso económico, daño patrimonial, que todo esto, o sea,
yo les digo, yo se los di así en el ámbito social. O sea, yo les di, a ver, aquí está, ustedes como abogados, ¿qué va a hacer? Ah, ya vi que esta persona tiene abuso económico. Ahora vamos a hacer una denuncia por abuso de confianza, abuso económico, daño patrimonial, que el adulto mayor recupere su dinero para que él tenga un buen nivel de vida. Usted me está diciendo que es que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Ustedes están satisfaciendo las necesidades del adulto mayor. Por eso el adulto mayor no quiere denunciar, porque si él se viera en un estado de indefensión, que no tiene para comer, no tiene eso, y él tiene las posibilidades económicas, claro, voy a recuperar mi dinero para tener una buena calidad de vida, pero no lo quieren recuperar. ¿Por qué no lo quieren recuperar? Porque ustedes están satisfaciendo sus necesidades. Entonces, como ya me están satisfaciendo mis necesidades, ¿por qué voy a molestar a mis hijos o por qué voy a dañar a mis hijos? No, se les tiene que concientizar. Tu dinero, lo que tú hiciste es para tu bienestar. Lo que le tuvieses que dar a tus hijos, educación, lo que tú le diste, ya los formaste, ahora ya ellos te tienen que retribuir lo que hiciste por ellos. Y si no pudieran, entonces no me quites lo que tengo para yo poder sobrevivir. Es que pasa mucho con los adultos mayores, todo es económico, les quitan las casas, les quitan el dinero, y los dejan en un estado. Puse la casa al inicio, pero ¿dónde se da la violencia? Empieza en la sala, en el baño y en la cocina. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya la violencia escaló, los adultos mayores salen. ¿En dónde se salió esos adultos mayores? Están en un asilo, están en una casa. ¿Y qué es lo que hacen? Van, les pagan, medio les pagan en un lugar y agarran y se olvidan de ellos. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están satisfaciendo esas necesidades y su conciencia está tranquila. Entonces, es también concientizar a los hijos, aquí, hijo, te queremos y tienes que comprometerte y si no te comprometes, entonces se te va a iniciar una acción penal. ¿Por qué estás dejando en desamparo a tu padre o a tu madre? Entonces, eso nos vamos a ir a la vía civil. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener convivencias con tu papá. Es como con los niños. O sea, las convivencias, aquí tú tienes que estar por lo menos una vez al mes o una vez o dos veces al mes, pero hay que obligarlos también, porque dice que es santo que no es visto, no es adorado. Y el gobierno no No, tiene ninguna institución para ellos, definitivamente. no las hay. Es que sabe que todos los programas, o sea, todos se van en dinero para ellos, pero desafortunadamente yo he analizado esta situación. Antes daban, el gobierno federal daba 2.800 y el gobierno de la Ciudad de México daba 1.250, o sea, casi les daba como unos 4.000 pesos más o menos. Ahora nada más le dan 3.200, o sea, les quitaron como 800 pesos y ahora se los dan cada 2 meses. O sea, les están dando como 1.700 para un mes. Entonces, en ese mes, pues, no les alcanza para nada. Por eso muchas veces los adultos mayores completan sus gastos con sus pensiones de 3.600, que es lo que le está dando el IMSS. Cuando en el ISSSTE sube un poquito más, dan como 10.000 pesos. Y Qué tienen que hacer triste. maravillas con ese dinero. Muy triste, muy triste. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues aquí comenta una gran abogada experta en temas inmobiliarios respecto de estas problemáticas que están comentando ustedes en relación a cómo los adultos mayores pueden asegurar tener recursos económicos si cuentan con bienes inmuebles. Y eso se refiere a poder establecer una renta vitalicia, comenta Miriam, dice, y es una opción preventiva para asegurar la liquidez del adulto mayor, lo cual, bueno, que es una buena medida al respecto. Bien, quiero preguntar si alguien más tiene alguna pregunta, si no para concluir nuestra sesión del día de hoy. No, parece que no tenemos más preguntas, maestra. Pues bueno, yo le quiero agradecer, querida maestra Isabel Sámano, que nos haya, desde la visión de una trabajadora social, que nos haya expuesto este tema tan importante
de la violencia contra el adulto mayor. Y ahora, si me permite, le vamos a entregar de manera virtual un reconocimiento por parte de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. La Orden Gracias. Sí, maestra, muchas gracias. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía AC otorga el presente reconocimiento a la licenciada Isabel Sámano Reyes por su destacada participación como ponente en la conferencia Violencia en el adulto mayor y sus características. Ese reconocimiento se entrega el día de hoy, 11 de marzo del 2026, y firma su servidora como presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Enhorabuena, maestra. Muchísimas gracias por este tema, compartirnos este tema tan importante. Aquí tiene muchas felicitaciones de parte de todos los asociados. Y bueno, finalmente yo le pediría, si le parece bien, que abramos el micrófono, perdón, que abramos las cámaras todos para tomarnos una fotografía con la maestra Isabel Sámano. Muchas gracias. Gracias. Carlos, ¿pones tu pulgar porque quieres hablar o quieres salir guapo en la fotografía? No, solamente asintiendo, ¿no? Muy bien, buenas noches. Correcto, correcto. Buenas noches, querido Carlos. Muy bien, pues les agradezco mucho a todas y todos que se conectaron el día de hoy a esta gran sesión de la maestra Isabel Sámano. Mucho que reflexionar al respecto. Les mando un abrazo y maestra. Por último, estos Sí. son esto es lo último. Eso yo se los doy a grandes rasgos. ¿Para qué? Para que ustedes como abogados digan en dónde todo esto es violencia y ustedes como manejan la ley tienen que encuadrarla en qué violencia está eso para aplicar la ley. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Tenemos un gran compromiso con este tema. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien, maestra. Hasta luego, todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye.